es Sandra Camacho y quiero darte la bienvenida a este espacio que es organizado por nuestra comunidad ITCM República Dominicana. Hoy nos reunimos para explorar un cambio de paradigma. ¿Cómo impulsar la evolución de tu Service Desk a través de la experiencia digital, la inteligencia artificial y la gobernanza, guiados por el nuevo y potente estándar SDI versión 9.0? ¿Y si tu Service Desk dejara de ser solo un centro de resolución para convertirse en el motor estratégico de experiencia y valor en tu organización? Quien nos acompaña hoy ha dedicado su carrera a anticipar el futuro de los servicios de TI. La doctora Ariana Bucio es ingeniera en cibernética con maestría y doctorado en tecnología avanzada. Ha sido autora y colaboradora de marcos globales como ITIL 4 y SDI. Cuenta con certificaciones de alto nivel como ITIL Master, ITIL 4 Maturity Model Assessor, Chief AI Officer y auditor líder en estándares claves de la industria. Es conferencista internacional, embajadora de buenas prácticas, reconocida por PeopleSearch y Experience Scholar, y ha sido distinguida por el SDI este mismo año como una de las mayores contribuidoras a la industria del Service Desk. Hoy lidera la transformación digital centrada en las personas desde su rol como directora de operaciones en MVP Gurus y representante oficial del SDI en Latinoamérica. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Recibamos a Ariana Bucio. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias, Sandra, por la presentación y a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes y poder compartir y recorrer juntos este camino. Vamos a revisar justamente cómo en este camino el Service Desk se transforma y se convierte pasa de un área reactiva de cerrar tickets a ser el motor estratégico de las experiencias, la productividad, la innovación. Y mi objetivo es que al final de esta sesión ustedes puedan ver al Service Desk con otros ojos, como el primer embajador de TI, como el habilitador de la transformación digital y como un punto donde la inteligencia artificial y la empatía humana se encuentran para generar valor. No importa si hoy tu Service Desk está en las primeras etapas o si ya es maduro, en esta sesión vamos a ver cómo y dónde empezar, qué beneficios esperar y cómo el estándar de certificación del SDI en su versión 9 los va a ayudar para que esto sea su guía y puedan avanzar. Vamos a comenzar, adelante tantito, vamos a comenzar con una historia que muchos conocemos. Imaginemos su primer día en la empresa, llegamos con una ilusión, abrimos nuestra computadora y nada funciona. Nos dicen que tenemos que levantar un ticket, 10 minutos, 30 minutos, una hora, y esa emoción se transforma en frustración. Esa primera interacción que tuvimos marca cómo percibimos a TI. Durante muchos años el Service Desk ha vivido apagando incendios, corriendo de un problema a otro, sin tiempo para anticiparse y generar estas experiencias memorables. Pero la evolución que vamos a ver el día de hoy nos permite pasar de bomberos a héroes, de apagar incendios a evitar que se enciendan, de reaccionar a anticipar, de cerrar tickets a generar sonrisas. Ahora reflexionemos juntos. ¿Cuánto se tardan sus usuarios hoy en día en recibir la primera respuesta? Y si quieren ir dejando los comentarios aquí en el chat, yo los voy leyendo. ¿Cuánto se tardan hoy en día en que sus usuarios respondan la primera interacción que generan? Ahí déjenlo en el chat y vamos viendo qué dicen. Y mientras ahí dejan su respuesta, pueden ser segundos, pueden ser minutos y me ha tocado ver que incluso horas o días. Entonces, esa reflexión se las quería dejar para que veamos qué necesita el Service Desk de hoy.
Hoy en día el Service Desk ya no es un área que solamente resuelve problemas. Les decía hace un rato, es el primer embajador de TI en la organización. Cada interacción tiene doble impacto. Tiene impacto en la experiencia del colaborador o en el employee experience. Por ejemplo, si un colaborador recibe soporte rápido y de manera humana, se siente valorado pero también productivo. Y en la experiencia del cliente, porque si un colaborador está satisfecho, transmite esa misma energía al cliente final. En pocas palabras, cuidar la experiencia interna es cuidar al cliente externo. Aquí hay que reflexionar. ¿Estamos midiendo la experiencia o solamente están midiendo cuántos tickets cierran al día? Es ahí donde vemos la evolución del Service Desk. Pasamos de ser solamente, me decían hace unos días, la tiquetera, de ser ese soporte reactivo, solo me encargo de resolver tickets, a tener una gestión proactiva. Esta gestión proactiva lo que implica es que yo analice y prevenga, que veamos la analítica de los registros de los tickets, que veamos que tal vez ciertos usuarios están presentando comportamientos atípicos, que se identifiquen patrones y que esto nos va a permitir convertirnos en un centro de experiencia digital, que es en donde estamos hoy en día. Hoy en día se requieren experiencias personalizadas, se requiere entender las necesidades y expectativas de nuestros usuarios para que esto se pueda transformar en un servicio personalizado. También que podamos percibir que el servicio de soporte aporta el valor que estamos esperando. Y les traigo aquí un dato bien interesante que dice el 70% de las organizaciones que evolucionan su Service Desk a un enfoque de experiencia digital reducen en promedio el 40% de las fricciones internas. ¿Qué les parece este dato? Entonces, lo que esto nos impulsa es, siéntense a escuchar qué necesitan sus usuarios, sus clientes, cuáles son las problemáticas que se les presentan en el día a día, qué necesitan resolver, qué les está doliendo, para que ustedes puedan pasar de solo ser esa tiquetera a tener al menos esa gestión proactiva, que puedan llegar a analizar los datos que tienen y generar un centro de experiencia que vaya evolucionando con el paso del tiempo. Para esto no estamos solos, tenemos las mejores prácticas globales que pueden fungir como un ecosistema. Por eso se los presento aquí como un átomo, porque es un ecosistema. Pueden convivir todas las mejores prácticas sin ningún problema y se pueden alinear a lo que más les convenga, hacer un híbrido de estas mejores prácticas para que puedan ver estos beneficios tangibles. Aquí hablamos de al menos estas 4 grandes ramas de mejores prácticas. Tenemos a la gestión de servicios con ITIL, tenemos a los marcos del Service Desk Institute, que tenemos 3. Tenemos las normas ISO, una gran variedad de normas ISO se pueden complementar con las actividades del Service Desk, y tenemos los marcos de Experience Management, que son basados en lo que imparte el Service Desk, el XLA Institute. Entonces, se complementa también con la parte del Service Desk Institute. Aquí voy a destacar algunos de los principales marcos que nos pueden servir hoy en día para esta transformación del Service Desk. Primero que nada, las prácticas de gestión de servicios, la cultura enfocada en el valor, nos lo da ITIL, alineado con los marcos del estándar de certificación del SDI. Para el caso de los estándares del SDI tenemos 3. Aquí les quiero recordar que el Service Desk Institute nace justamente con la premisa de establecer marcos de referencia que fueran específicamente para los Service Desk, porque existían marcos para centros de contacto, para Help Desk en su momento, pero no existía específicamente uno para Service Desk, y nos encargamos de establecer estos marcos que nos puedan ayudar y guiar para que el Service Desk sea una pieza clave para todas las organizaciones. Tenemos 3 estándares, que es el estándar de certificación de las mesas de servicio SDC, que es el que vamos a estar hablando hoy a lo largo de la sesión. Tenemos también el estándar del analista de la mesa de servicio y del gerente de la mesa de servicio, Service Desk Analyst y Service Desk Managers. Estos pueden convivir, como les decía, con lo que tengan establecido en algunas organizaciones. Acostumbran a tener o tienen establecidos las normas ISO 20000, la ISO 9000, la 27000, la 31000, y podríamos ahí seguir enumerando normas que nos aportan valor por la calidad en el servicio, porque tenemos ese enfoque basado en procesos, en mejora continua. El ciclo de Deming está inmerso en estas normas ISO que nos aportan el valor y pues la estructura para que podamos operar e impulsar la eficiencia operativa.
Voy a destacar aquí una norma que vamos a estar basándonos a lo largo de la sesión porque vamos a hablar de inteligencia artificial, que es la recientemente publicada ISO 42001. Ahí déjenme en el chat, ¿conocen la ISO 42001? Esta norma está estableciendo los sistemas de gestión de inteligencia artificial. En esta norma lo que vemos es desde el establecer los objetivos del uso de los sistemas de gestión de inteligencia artificial hasta los roles que necesitamos para poder desempeñar de manera ética, responsable, segura y sustentable la inteligencia artificial, como lo es el oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, cómo se debe realizar las auditorías a los algoritmos de inteligencia artificial. Aquí algo que les quiero fomentar es la conciencia de que no se trata solamente de poner un sistema de inteligencia artificial, sino que tenemos que hacerlo de manera ética, responsable y con gobernanza. Y esto se complementa con otra de las mejores prácticas que son los marcos de Experience Management. Aquí seguramente han escuchado los XLAs o XLAs y si no los han escuchado son los acuerdos de nivel de experiencia. Estos acuerdos permiten conectar la parte emocional, que es qué sienten nuestros usuarios, qué necesitan nuestros usuarios, qué reacción estamos provocando cuando interactuamos con ellos a lo largo del Customer Journey y conecta con otras mejores prácticas como son los niveles de servicios establecidos en el marco de referencia ITIL y también lo que establece el estándar de certificación del SDI. Entonces, como podrán ver, este ecosistema nos permite entregar un servicio que cumpla con las características de calidad, de experiencia, de utilidad y de garantía para entregar servicios que realmente aporten valor a nuestros clientes y que nosotros como mesa de servicio seamos vistos como socios estratégicos. Ahora bien, voy a profundizar un poco en el marco de referencia de Service Desk. El Service Desk Institute ha sido durante años la referencia global pues para la excelencia en el soporte. Este marco que estamos viendo en pantalla está basado en un modelo de calidad europeo, es el modelo EFQM. Su versión 9 nos invita realmente a dejar atrás esta versión reactiva y enfocada solamente en medir SLAs o métricas operativas para evolucionar hacia un modelo que mide valor, experiencia y cómo estamos aportando al negocio. ¿Qué cambia con esta versión 9? Ya no solo medimos tiempos, volúmenes, medimos experiencias, medimos productividad. Pasamos de procesos manuales a tener un sistema de gestión de inteligencia artificial, que es este bloquezote grande que ven aquí. Dejamos de ser un área aislada para alinearnos a la estrategia del negocio. Y para esto tenemos 10 conceptos que son fundamentales, que son los azules que ven en la pantalla, son los habilitadores. En esta sección de habilitadores lo que hacemos es definir la estrategia del negocio. Tenemos la parte de liderazgo, gestión del personal, tenemos también los recursos, los procesos, procedimientos, el sistema de gestión de inteligencia artificial y del lado rojo tenemos la gestión de la experiencia del cliente, la gestión de la experiencia del personal. Tenemos también el gobierno, medio ambiente y actividades de sustentabilidad y la gestión de la información y resultados de desempeño. Entonces, el cambio radica en este bloque grande que es la inclusión de los sistemas de gestión de inteligencia artificial, cómo vamos a trabajarlos de manera responsable en la operación del Service Desk, impulsa las actividades automatizadas, vemos un concepto completo que habla de los recursos tecnológicos, ahorita lo vamos a estar abordando, y esto a su vez nos lleva a impulsar la innovación y el aprendizaje continuo. Entonces, esta es la evolución del marco de referencia. Voy a abordar un poquito más la diferencia, por qué evolucionó, en dónde estamos hoy en día y lo que vemos aquí es que el estándar del Service Desk Institute es una referencia global que nos permite medir la excelencia en el soporte y evolucionó justamente para que en el mundo digital podamos seguir saliendo adelante. Antes en esta versión 8 que vemos en la parte superior, el SLA, los tiempos, el volumen de tickets, los procesos, el enfoque más operativo y hoy en día lo que tenemos es medir valor, medir la experiencia, integrar la inteligencia artificial, automatizar para resolver más rápido, alineamos el área de tecnología con la estrategia del negocio y lo que vamos a hacer es demostrar un impacto tangible.
Entonces, voy a ir destacando algunas de las principales diferencias. Pasamos de tener 9 conceptos y 138 requisitos que estaban enfocados en procesos, métricas operativas y calidad, a tener 10 conceptos, incluyendo ya el de inteligencia artificial, 168 requisitos, y esto está enfocado en eficiencia operativa, experiencia y valor. También vemos que el enfoque ya no es solamente de tener experiencia del cliente interno, sino hoy en día estamos preocupados por la experiencia de las personas, los colaboradores. Vemos la experiencia también de los clientes, de los usuarios, pero también del negocio. Si lo vemos como este ecosistema, lo que estamos buscando es que sea un motor de experiencias con foco en la digitalización, pero que tengamos mayor valor en este negocio. Tenemos también el gobierno, teníamos esa alineación a objetivos, y hoy en día tenemos alineación con métricas del negocio, las métricas de productividad, resultados, pero necesitamos medir la experiencia que esté ligada con la eficiencia. Vamos a ver que el puente de conexión entre la eficiencia operativa y la experiencia son los acuerdos de nivel de experiencia, los XLAs. La automatización, pasamos de tener recursos clave como una herramienta ITCM, la integración de canales, a buscar omnicanalidad, personalización, integración de tecnologías emergentes para la automatización. Y en la parte de la cultura, de solamente tener una misión y visión del Service Desk alineada a la cultura organizacional, lo que estamos buscando con esta evolución es cultura del Service Desk alineada a la cultura organizacional. Aquí entra misión, visión, valores, principios. Tenemos un foco también en la salud mental y el bienestar emocional, felicidad de los colaboradores del Service Desk y de la organización en general, y tenemos el mismo modelo de madurez, se mantiene basado en estrellas, de 0 estrellas a 5 estrellas, recordando que si buscan una certificación es certificable a partir de 2 estrellas. El nivel reactivo no es certificable. Entonces, esto es como vamos evolucionando. Alineamos TI con la estrategia del negocio y vamos a demostrar ese impacto tangible con la automatización. El Service Desk en su versión 9 se basa en 5 principales pilares para que lleguemos a ser un Service Desk de clase mundial. Lo que vemos aquí son personas y cultura, procesos y mejora continua, experiencia y valor, tecnologías, y vemos gobierno y estrategia. En personas y cultura vamos a enfocarnos en que todo empieza por el talento humano. Aquí vemos, como les decía hace un momento, los valores, la cultura organizacional, cómo vamos a desarrollar líderes dentro del mismo Service Desk, cómo vamos a impulsar la cultura de la innovación, la mejora continua. Aquí y se incluye el ciclo de vida completo del talento, desde que ustedes definen las descripciones de puesto, dan seguimiento en la parte de reclutamiento, el programa de inducción, cómo hacemos la transición y el onboarding, cómo medimos el desempeño de nuestros analistas, pero también el compromiso que tenemos con generar la satisfacción, qué tan felices se sienten de ser parte del Service Desk. Tienen las habilidades y competencias necesarias, cómo está la cultura del equipo, tienen reuniones de manera frecuente, hay un programa de reconocimiento. Entonces, toda esa cultura se desarrolla en personas y cultura. Tenemos también la sección de procesos e indicadores de desempeño. Aquí lo que vamos a impulsar es la mejora continua. La base para la eficiencia son las mediciones, es tener procesos bien establecidos, que estos procesos realmente definan la realidad que estamos viviendo, que estén optimizados y que estén no solamente documentados. Si tienen un proceso documentado sin ejecutarse, pues no sirve de nada. Esa es la realidad. Necesitan ejecutarlo y validar que realmente las actividades que están descritas ahí les permiten hacer sus actividades sin fricciones y que no hay cuellos de botella. Entonces hay que verlo desde la perspectiva del negocio y también de la operación. Aquí vemos el ciclo de vida del incidente y de la solicitud de servicio, el ciclo de vida completo, desde que se registra hasta que se cierra y se pide la retroalimentación después de la interacción. A eso le llamamos una encuesta por evento. Entonces hay que darle seguimiento a todo este ciclo para que podamos tener las mediciones de tiempos, pero también las mediciones de satisfacción, de emociones, de sentimiento que vamos generando durante la interacción. Hoy en día tenemos ya ventajas. Hay
hay herramientas que ya nos permiten hacer el análisis de sentimiento. ¿Qué sentimientos vamos generando durante las llamadas o durante el chat? ¿Cómo se fueron llevando estas emociones? Y hacer analítica sobre eso. Y podríamos saber que, por ejemplo, que Ariane es un usuario poco paciente, que se frustra rápido y que no va a poder interactuar con un agente en una llamada más de 5 minutos porque se va a desesperar. Entonces podríamos hacer toda esa analítica gracias a la tecnología y esto nos va a permitir personalizar los servicios. Aquí también consideramos que los servicios deben de ser diseñados, basados en las necesidades y expectativas de los usuarios, en lo que nosotros como proveedor de servicios tecnológicos podemos entregar, pero siempre escuchando a nuestro cliente. Entonces, hace unos años la perspectiva de la entrega de los servicios se daba considerando lo que el proveedor de servicios creía que el cliente quería. Y hoy en día debemos de evolucionar, debemos de dar ese espacio para sentarnos, escuchar y preguntarle al cliente qué es lo que quieres, qué necesitas de este servicio para que nosotros podamos pasar a esta etapa de diseño, establecer las mediciones, los objetivos comunes para que podamos llegar a un acuerdo y esto pueda convertirse en valor, en experiencia y ser un habilitador estratégico de la organización. Algo relevante también es que tenemos que ser transparentes con la medición continua de los resultados y también en el caso del pilar, que es gobierno y estrategia, hay que alinearnos al negocio, tener decisiones basadas en datos. Aquí debemos establecer planes estratégicos, planes operativos, entender cuál es el valor del Service Desk para el negocio y aquí algo muy importante, empoderemos al equipo, que todos podemos contribuir a la toma de decisiones, todos tenemos una visión importante, todos podemos levantar la mano e identificar una mejora para que podamos ser un equipo más exitoso. Experiencia y valor. Convertimos el soporte en ese habilitador estratégico y lo que vemos aquí es programas de experiencia del cliente, programa de experiencia del colaborador, medir la felicidad del cliente y de nuestros colaboradores, como les decía, entender necesidades y expectativas, cuáles son las problemáticas que se presentan, cuáles son los recursos con los que cuenta ese perfil de usuario para poder atender, perfilar a los clientes, entender cuáles son las características sociográficas, demográficas de la posición en la organización de ese perfil de usuario para que podamos dar el soporte apropiado e incluso aquí entender si alguna de las estrategias que tenemos puede ser soportado por un sistema de inteligencia artificial. No todas las interacciones son candidatas a ser soportadas por un sistema de inteligencia artificial y si lo hacemos tiene que garantizarse que se entienda la problemática que se busca resolver, que se hagan casos de uso para que realmente comprobemos que está teniendo la funcionalidad que esperamos y que se vaya haciendo una transición paulatina para educar a nuestros usuarios. Y la parte de tecnología e innovación, en este pilar lo que vemos es todo el catalizador de la inteligencia artificial, el RPA, la automatización que nos libera el tiempo en estas tareas críticas. Aquí vemos también la capacidad de desempeño y confiabilidad de la infraestructura tecnológica que tenemos, cómo vamos a integrar los canales, si nos ocupamos de esa experiencia digital, cómo vamos a gestionar el conocimiento, los portales de autoservicio y aquí más allá que un portal, déjenme les digo que el autoservicio se trata de automatizar tareas para que con un mínimo contacto puedan ser atendidas por nuestros agentes sin necesidad de intervención humana. Analítica de datos, business intelligence, aquí en la conexión con el monitoreo reactivo y proactivo para que podamos estar teniendo y anticiparnos a las acciones que pueda presentarse en nuestra infraestructura y minimizar la fricción en las herramientas digitales. Esto de manera muy general son los pilares del Service Desk y si piensan que en su Service Desk están alineándose a estos pilares, ¿cuál creen que sería su pilar más sólido? Aquí esto es a manera de reflexión. Si hoy en día les preguntara cuál es el pilar más sólido que tienen en su Service Desk y cuál es en el que ustedes identifican un desafío. Esto lo que hacemos es preocuparnos por el entorno, saber nuestras fortalezas y nuestras oportunidades para poder atenderlas. Y aquí lo que vamos a hablar de la experiencia digital es que detrás de cada ticket hay una persona que necesita continuar su trabajo.
Cuando nuestra experiencia interna es fluida, los colaboradores, les decía en un inicio, somos más productivos, el cliente final no lo percibe y también la verdadera transformación va a ocurrir en el momento en el que dejemos de cerrar tickets y comencemos a abrir sonrisas o a generar sonrisas. Hoy en día, pues los service desk no solamente deben estar enfocados en resolver tickets o en solamente en atender llamadas de manera rápida, sino lo que debemos de generar son experiencias más humanas, ser empáticos, escuchar qué necesitan y cómo yo te puedo ayudar. Esa actitud de servicio que en ocasiones la dejamos a un lado. Preparamos a nuestros analistas en habilidades técnicas, pero dejamos fuera esas habilidades de manejo de emociones, manejo de estrés, atención al cliente, actitud de servicio, escucha activa, técnica de resolución de problemas. Si ponemos en práctica esto, lo que vamos a empezar a generar es experiencia del colaborador, también que se sientan felices. Reducimos las fricciones, vamos a generar más productividad y esto va a mejorar la experiencia del cliente. De este lado del diagrama, lo que vemos es que cuando nos empezamos a ocupar de la experiencia del colaborador con menos fricciones, empezamos a revisar lo que es la ambición de la experiencia. Cuáles son las problemáticas, cuáles son las necesidades y cuál es el estado actual de la experiencia. Eso es Experience Management. Estos son los XLAs. Para definir un XLA necesitamos entender todo esto. No se trata de decir, hoy defino una métrica, mañana lo empezamos a medir y ya estamos listos para lo que sigue. No. Llevamos diferentes pasos que ya será momento de otra conversación que abordemos a más detalle la gestión de la experiencia, pero necesitamos dar ese espacio para escuchar, para entender cuáles son las problemáticas, qué genera fricción, qué necesitan los usuarios para que esto como consecuencia nos ayude a medir experiencia, emociones, sentimientos, alineado a la gestión operativa, que son los niveles de servicio, y esto como tal impulse la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. Les puedo decir que la experiencia hoy no es un lujo, es la puerta de entrada para que ustedes tengan la productividad y también la satisfacción de clientes y colaboradores. Entonces, aquí los invito a que analicemos cómo está la experiencia hoy en día. Levanten esta información de el estado actual de su experiencia, qué dicen sus usuarios, hasta en una encuesta rápida que se encuentren en el pasillo a sus colaboradores, ¿qué piensas del servicio de soporte? ¿Cuáles son los retos en los que te enfrentas cuando quieres pedir soporte? Las herramientas que contamos son útiles para ti, el seguimiento que damos es suficiente o necesitas más información, necesitas algún canal adicional. Estos son algunos de los pasos o preguntas que pudiesen ser relevantes para nuestra audiencia. Y se los dejo ahí como consejo para que puedan empezar a aplicar. Innovar no es reemplazar a las personas con tecnología, es liberar su potencial para que podamos generar mayor valor. Y yo les pregunto hoy, ¿identifican algún proceso repetitivo en su día a día? Si la respuesta es sí, ¿qué proceso repetitivo automatizarían mañana mismo? Si ya tienen algunos en mente, pues yo les puedo dejar aquí algunas ganancias rápidas que podemos generar mediante el uso de estas tecnologías y de estos estándares. Primero que nada, las herramientas de autoservicio. Analizar cuáles son estas tareas repetitivas. Por ejemplo, la más común hoy en día es el reseteo de passwords. En la mayoría de las organizaciones que se ha automatizado mediante autoservicio, el restablecimiento de passwords serán reducido en un 40% más o menos los tickets. También, por ejemplo, creación de nuevos usuarios. Tiempos que tenían en ocasiones en organizaciones de 3 días hábiles se pueden reducir a 20 minutos. Entonces, son algunas de las estadísticas que podemos generar por medio del autoservicio. Y les decía, el autoservicio no es un portal solamente, sino es actividades o procesos que sean flujos de valor que ustedes identifiquen que se necesiten generar para que la organización tenga mejor valor en cuanto a tiempo y satisfacción y se pueden automatizar. Otra iniciativa que pueden tener son los chatbots con inteligencia artificial. Aquí si van a tener un bot, pues garantizar que el bot esté alimentado y entrenado con la información que sea relevante, que pueda entender la cultura organizacional y que pueda haberse probado. Aquí normalmente las organizaciones, por algunas cifras que hemos tenido en el instituto, es que se reduce en 1,500 más o menos horas al mes por el uso de bots bien ejecutados.
El RPA también en tareas administrativas, por ejemplo, la generación de reportes, nos ha ayudado a la reducción de tickets y solución más o menos en un 30 y en un 50%. Entonces, todo esto lo que nos lleva es a tener mejores resultados que nos traen mejor desempeño y beneficios no solamente operativos, sino también en la satisfacción. Uno de los indicadores que más impacto tiene en la satisfacción del usuario es la tasa de resolución en primer contacto. Y si comenzamos a implementar este tipo de automatizaciones, vamos a tener un impacto considerable en la resolución en primer contacto. Entonces, les voy a dejar aquí algunas cifras relevantes. Se han resuelto los tickets en un 50% más rápido en las organizaciones que han automatizado con este tipo de tecnologías. También han presentado entre un 20 y un 35% de ahorros operativos y la satisfacción pues ha mejorado en un 100%. Entonces esto nos lleva a ser un service desk más eficiente, vamos a tener agilidad operativa. Los analistas van a tener que enfocarse en los incidentes de mayor complejidad en los que realmente requieren su atención. Van a mejorar la experiencia, van a reducir la fricción con sus usuarios. Estas tecnologías son escalables, podemos crecer el service desk sin incrementar esos costos de manera proporcional, y la adopción de la inteligencia artificial de manera responsable pues va a transferir el conocimiento de forma ética, segura y que tenga que ser auditada. Esto es la base para la transformación digital. De ser solamente un centro de costos, vamos a convertirnos en un habilitador del cambio. Entonces, aquí les voy a dejar otra pregunta de autodiagnóstico. ¿Qué tareas de su service desk siguen consumiendo tiempo humano que podrían liberarse con la inteligencia artificial o con la automatización? Entonces, esto es a manera de reflexión para que se lo empiecen a llevar y empiecen a pensar en soluciones mediante esta sesión. Aquí pregunta Orestes en el Q&A si existen herramientas, encuestas para establecer y medir los XLAs. Orestes, los XLAs es más allá de solamente una encuesta o de KPIs preestablecidos. Para establecer los XLAs necesitan conocer y definir una ambición de la experiencia. La ambición de la experiencia es la experiencia diseñada que ustedes quieren entregar a su cliente, y esto debe de llevarse en un consenso entre el cliente y el proveedor. Una vez que se define la ambición de la experiencia, se pueden definir los XIs o indicadores de experiencia. De ahí de manera detallada se conectan los XIs o indicadores de experiencia con los indicadores operativos. Y de ahí sale la medición de un XLA stack. Entonces es más allá de solamente una métrica, es un conjunto de métricas que nos van a permitir revisar el desempeño con diferentes atributos del servicio. Entonces espero haber respondido tu pregunta y seguramente habrá espacio después como para hablarles específicamente de la gestión de experiencia o de los XLA si ustedes están interesados. Ahora bien, voy a volver un poquito a la parte de innovación y automatización. El uso ético y responsable de la inteligencia artificial. No es solamente vamos a instalar la IA, vamos a poner un sistema de inteligencia artificial, sino que tenemos que ir más allá. La IA sí es un aliado, pero la confianza siempre será humana. Necesitamos ganarnos la confianza de nuestros usuarios. ¿Cuántos de ustedes evitan interactuar con un bot porque saben que se va a ciclar? Y ahí se los dejo a reflexión. Entonces, para usar la inteligencia artificial de manera responsable, debemos de asegurar transparencia, que el usuario sepa que está interactuando con un bot. 2, que exista supervisión humana. Las decisiones críticas no deben delegarlas a una máquina. La privacidad y seguridad. Necesitamos proteger los datos. Esto es una prioridad. Y un service desk moderno debe de mejorar la experiencia, pero no debe de perder la credibilidad, la ética y el toque humano. Y los sistemas de inteligencia artificial también deben de ser medidos. Deben de generar resultados de desempeño y deben de mejorarse. Los sistemas de inteligencia artificial deben de tener una visión organizacional. Como les decía, deben de ser auditados, deben de estar alineados a políticas de uso ético y responsable. Y aquí les voy a dejar un caso que hasta seguro les ha sucedido.
¿Cuántos de ustedes ingresan información, alguna consulta a ChatGPT o algún prompt para obtener información y resulta que se dan cuenta que esa información podría ser sensible? ¿Qué pasaría? Vi un caso de una persona que metió datos de una tabla que eran las ventas, las compras y ventas de, pues, de su organización en ese periodo y quería generar un reporte que se lo mete a ChatGPT y pues esta información es del dominio público. Ahí había información sensible. ¿Qué pasaría si alguien de su competencia pues hace una consulta similar? Entonces, aquí lo que les quiero traer a reflexión es que debemos de tener políticas para el uso ético y responsable de la inteligencia artificial, también que tengamos algoritmos libres de sesgos y que también capacitemos al personal para que podamos usar de manera responsable la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, nosotros somos los que vamos a alimentarla, nosotros generamos esos algoritmos, entonces nosotros tenemos el poder de que sea un aliado y no sea más o menos un detractor que nos permita generar desconfianza con nuestros usuarios. Entonces hay que cuidar estos aspectos para que tengamos uso ético y responsable. Para eso está la norma ISO 42001, como se los decía, y dentro del estándar de certificación del SDI vamos a revisar el uso y la aplicación de un sistema de gestión de inteligencia artificial, desde el compromiso de la dirección con los sistemas de inteligencia artificial, la alineación a la estrategia y cómo esto nos va a traer resultados organizacionales que realmente sean positivos. Algunos de los KPIs para hacer este Service Desk moderno que hemos venido hablando a lo largo de la sesión, se los dividí en 3 categorías. Primero los de experiencia, después los de eficiencia y de valor al negocio. Algunas de las métricas de experiencia, dependiendo del nivel de madurez donde se encuentren hoy en día, pero algunas de estas les pueden servir. Les hablaba de los indicadores de experiencia, son preguntas muy particulares basadas en la ambición de experiencia que ustedes estén buscando entregar, que en el futuro, si me voy a las métricas de valor al negocio, les van a permitir medir el XLA. Entonces, aquí están de manera independiente los XIs. También existe una bien conocida que es el NPS o Net Promoter Score, que aquí medimos cuántos de nuestros colegas nos recomendarían. CES es la métrica que mide el esfuerzo, qué tan difícil fue para ti. CSAT es la satisfacción, qué tan satisfecho estás con el servicio de soporte. Medimos también el número de quejas, comentarios y felicitaciones y medimos la satisfacción basada en eventos. La medición periódica de la satisfacción se realiza en ocasiones con estas métricas que están por acá, CSAT y NPS, por eso no se las puse aparte, pero es una de las métricas que también se lleva para gestionar experiencia. En cuanto a la eficiencia, una de las más relevantes, les decía hace un rato, es FCR o tasa de resolución en primer contacto, porcentaje de tickets resueltos en autoservicio. Esta es relevante si estamos hablando del Service Desk de hoy en día. Ese Service Desk que se preocupa por la innovación y por la automatización. Medimos también el backlog, la tasa de abandono, el tiempo promedio de respuesta, el tiempo que nos toma atender una llamada, la tasa de cumplimiento, los seguimientos y por supuesto los niveles de servicio. Y las métricas de valor al negocio, aquí les traigo algunas que les van a servir. Horas productivas recuperadas por la automatización, por ejemplo, reducción de incidentes recurrentes, la medición de los XLAs, el ROX, Return on Experience, ya no solamente es el ROI, ahora también tenemos que medir cuánto nos regresa, por ejemplo, si ustedes capacitan al personal para que entiendan los procesos de ITIL, eso qué impacto tuvo en su operación, qué impacto tuvo en la eficiencia, pero también en la experiencia. Pues es que mis usuarios ya no se quejan de que no tenemos conocimiento, entonces, ¿cuántos dólares me regresó para la experiencia? El costo promedio del contacto y la satisfacción de las personas está aquí como métricas de valor al negocio. Entonces, el Service Desk moderno se mide por valor. Cómo generamos la productividad, qué percepción generamos a nuestros clientes, qué sentimientos generamos, cuántos incidentes repetitivos hemos eliminado. Entonces, tus métricas deben hablar el lenguaje del negocio, el valor que TI sea visible para que ustedes puedan destacar y pues ser ese motor para la habilitación de valor. Y si me preguntan hoy en día por dónde empezamos, cómo adoptamos el estándar, les diría que
Pues adoptar este estándar de certificación no solamente es mejorar el área de tecnología, como vieron tenemos un enfoque holístico. Hablamos de personas, hablamos de tecnología, de procesos, de mejora continua, de la innovación. Entonces, esto va a transformar la vida digital de cada una de las personas que forma parte de la organización. Algunos de los beneficios tangibles pues van a ser que vamos a tener mejorada la experiencia del cliente y la experiencia del colaborador. Usuarios felices nos va a traer clientes también felices. Eficiencia operativa. Menos tickets con más foco en lo estratégico. Vamos a tener innovación responsable, ya lo vimos con la adopción de la inteligencia artificial y que el RPA pues nos va a permitir liberar talento humano. Las tecnologías emergentes nos van a dejar que el talento se ocupe en lo que realmente importa. El gobierno, métricas que hablen el idioma de la dirección. El reconocimiento global, pues también el estar alineado a esta mejor práctica global nos va a permitir posicionarnos internamente, posicionarnos en el mercado. Y para esto tenemos estos 5 pasos que les traigo en pantalla. Primero, conocer dónde estamos ahora. Después, identificar ganancias rápidas que estén alineadas a la estrategia del negocio, que ustedes puedan entender dónde están ahora y cuáles son los principales beneficios que están buscando. Fomentar la cultura de la experiencia, pero también esto nos va a llevar a la cultura de la eficiencia. 4. Diseñar u optimizar procesos. Esto les va a traer pues reducción de cuellos de botella, identificar procesos que puedan ser candidatos a la automatización. Y 5. La medición y la mejora continua. Entonces, estos beneficios los vamos a poder ver de manera tangible si comenzamos a pensar en esta alineación a estándares internacionales, que no solamente nos traigan pues más tarea o burocracia, sino que lo veamos como un habilitador, que nos van a permitir pensar más estratégicos, que las métricas operativas nos lleven como consecuencia también a mejorar la experiencia, a ser más humanos. En ocasiones cuando entregamos los servicios tecnológicos se nos olvida que somos humanos los que entregamos servicios para humanos. Entonces somos poco empáticos, tratamos mal a los usuarios, nos queremos esos expertos dioses que no tienen la capacidad de bajar del Olimpo. Entonces los invito a que bajemos del Olimpo, a que preguntemos a la gente qué piensa, qué siente, qué necesita, cuál es la problemática, para que dejemos de ser ese service desk que solamente resuelve tickets, sino que es un service desk humano que está transformándose para dar más valor a todas las partes que interactúan con él. Y me gustaría cerrar con una frase que es combinando todo lo que vimos en la sesión del día de hoy. El Service Desk de hoy no solamente combina personas, experiencia, inteligencia artificial. Para dejar de cerrar tickets, hay que comenzar a abrir oportunidades. Esas oportunidades traté de presentárselas hoy en día para que vean todo ese camino que tenemos que recorrer. La verdadera evolución va a ocurrir cuando la inteligencia artificial potencie ese talento humano que ya tenemos en las organizaciones y que cada interacción se convierta en una experiencia que ustedes digan que es memorable. Hemos recorrido este camino juntos a lo largo de estos minutos y lo que vimos fue que el Service Desk es el corazón de la experiencia digital. La inteligencia artificial potencia pero no reemplaza el talento humano. El estándar de certificación del SDI en su versión 9 va a ser esta brújula que nos va a permitir llevarnos a la evolución, a la eficiencia y el valor. Y también lo que vimos fue que pues les hice algunas invitaciones. Conozcan dónde están hoy en día, hagan un diagnóstico, vean cuál es el nivel de madurez actual, pregunten a sus clientes, escuchen. Definan las ganancias rápidas e inicien su camino hacia el Service Desk que genera experiencias memorables. Así es como TI se va a convertir en ese motor de la transformación digital. Y pues si les parece bien, me gustaría pasar a preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, yo estaré muy contenta de poderlas responder, o aquí está igual mis datos de contacto por si necesitan algo adicional, pues me va a dar mucho gusto poderles escuchar. ¡Wow! Muchas gracias. ¡Qué gran viaje hemos compartido en esta sesión! Gracias a la doctora Bucio nos llevamos una visión clara del impacto que trae el nuevo estándar SDI en la versión 9.0, no solo en términos
técnicos, sino en la forma en que repensamos la experiencia del usuario, la gobernanza y el rol estratégico del Service Desk. Hoy no hablamos solo de cambios, sino de evolución, de cómo adaptarnos y liderar con propósito en esta nueva era digital. Me identifico con incrementar la satisfacción del usuario por resolución en primer contacto. Me encantaría ver eso, un mundo ideal. No es solo también un chatbot. Hay que tener seguridad, señores, ética. ¿Cuánto aprendimos aquí? Darnos cuenta que somos humanos y damos el servicio a humanos, señores, somos personas y trabajamos para las personas. Fue una exposición sencilla, simple y fácil de digerir. Ahora voy a leerle, pues claro que hay preguntas aquí. Tengo una, varias. La primera, ¿cómo puede una organización saber si está lista para adoptar los nuevos lineamientos del estándar? Siempre están listos. O sea, la realidad es que necesitamos comenzar en algún momento y la pregunta el ejemplo que siempre les pongo es cuando nos ponemos una meta personal, por ejemplo, quiero correr un maratón. ¿Cómo vamos a saber si estamos listos si nunca hemos corrido? Pues debemos de comenzar, ¿no? Entonces la invitación es iniciar, llevar estos pasos que les acabo de mencionar, conocer dónde están ahora. Les dejé algunas preguntas de reflexión para que puedan hacérselas y empezar a identificar. Pueden realizarse un diagnóstico basado en este estándar, pueden realizar un diagnóstico basado en procesos, pueden realizar un diagnóstico de la experiencia. Entonces hay muchos caminos, pero todos nos van a llevar a lo mismo, a ser más eficientes, a ser más humanos y a empezar a ocuparnos tanto de la eficiencia, pero de la experiencia. Excelente, empezar. Y tengo otra. ¿Por dónde recomienda comenzar una empresa que quiere alinearse al SDI versión 9.0? Bueno, pues les decía, el primer paso es el diagnóstico, conocer dónde están. Cuando realizamos el diagnóstico, ustedes obtienen el nivel de madurez actual. Entonces ahí ya vamos a conocer, soy una mesa reactiva, soy una mesa proactiva, enfocada en el cliente y basado en este nivel de madurez, lo que ustedes van a recibir es un roadmap para la transformación. Entonces vamos a ver de todos estos 10 conceptos del estándar que les presenté de manera muy rápida, van a ver en qué nivel de madurez están. Por ejemplo, en la gestión de incidentes, soy reactivo, proactivo, enfocado en el cliente o business led. Y de cada uno de estos 168 requisitos, ustedes van a saber qué nivel de madurez tienen para que puedan trazar su ruta y mejorar el nivel de madurez. Pueden establecer la meta basado en el benchmark que también sale como resultado de los diagnósticos. Es como cuando hacemos nuestros análisis de sangre cuando vamos al médico. O sea, nos hacen una evaluación, nos dan nuestros resultados de la química sanguínea, pero también nos dicen cuáles son los niveles óptimos. Entonces vamos a recibir esa ruta basada en los niveles óptimos de nuestro sector en la industria, también del resultado del tipo de servicio que damos, y esto nos va a orillar a definir el roadmap de la transformación. Puede ser a corto, mediano o largo plazo según lo que ustedes están buscando y también la alineación a la estrategia del negocio. Excelente. ¿Cómo puedo concientizar a la alta dirección de la necesidad de adoptar el estándar SDI? Gracias por la pregunta, Angélica. Primero que nada, yo les voy a decir que necesitan tomar ventaja de los datos. Esos datos que ustedes ya tienen capturados, que generan un sinfín de datos de el tiempo de respuesta, el tiempo de tickets, cuántos recursos humanos tenemos para la atención de tickets, y también la importancia de que no solamente para generar estos datos necesitamos estrategia y cómo el Service Desk se va a alinear a la estrategia del negocio. Por ejemplo, si estuviéramos en una organización que es del sector retail y que nos dice necesito incrementar el número de ventas al año,
cómo el Service Desk va a ayudar a la organización al cumplimiento de este objetivo. Entonces tenemos que ver al Service Desk como ese socio estratégico que también nos va a permitir ayudar a cumplir las metas del negocio. Y cuando tengamos esa visión estratégica podremos conectar en yo te puedo ayudar a que el tiempo de caída del sistema cuando sucede en una tienda se reduzca en un tanto por ciento porque yo ya tengo agentes preparados o yo ya tengo un sistema que lo detecta de manera preventiva y antes de que suceda ya le avisó al Service Desk y el Service Desk ya está haciendo algo. Es ahí donde esa visión va a transformar de que solo seamos la tiquetera a que seamos ese socio estratégico para el negocio. Les decía, pasar del ROI a también ver el ROX. ¿Qué implica que sus analistas estén bien capacitados? ¿Qué implica que inviertan en la adopción de esta mejor práctica? La inversión de estas mejores prácticas a mediano plazo les traen un retorno en la inversión. Van a ser más eficientes, van a generar mayor satisfacción de analistas y de empleados, incluso en la rotación del personal. Cuando empezamos a preocuparnos en la satisfacción de nuestros colaboradores, se reduce la rotación del personal, se reduce el tiempo que tardamos en capacitar en esta curva de aprendizaje por la rotación y pues tenemos una organización más estable. Así es, muchísimas gracias. Tengo pues una última. ¿Cómo se aborda el equilibrio entre automatización y el toque humano en la atención al cliente? Muy bien. A ver, primero que nada tenemos que pensar cuál es la problemática que buscamos resolver con la automatización. Y esto no lo vamos a conocer si no, como les decía, se sientan a escuchar a los usuarios. Ah, bueno, pues es que cuando yo levanto el ticket me sale un catálogo de servicios inmenso que es más largo que un pergamino que no puedo leer y me cuesta trabajo. Esos cambios tan sencillos como decir filtra por perfil de usuario el catálogo de servicios, ya nos reduce la fricción y no tuvimos que hacer más nada que identificar qué categorías correspondían al tipo de usuario. Son cambios pequeños que van a generar grande impacto en los usuarios o en sus clientes. Entonces, el primer paso siempre que tienen que hacer cuando estén buscando este equilibrio es entender al cliente, entender al usuario. Correr el journey desde la perspectiva del usuario, no desde su perspectiva como proveedor de servicios, para que entiendan los retos a los que se enfrentan. Y ya con esos ojos van a poder decir, ah, mira, es que al usuario no le gusta que no le digan buenos días, le atiende Ariana Bucio, ¿en qué puedo servirle? Ah, pues entrenemos al bot para que diga de acuerdo al perfil de usuario el saludo que está esperando. O no me gusta que me manden la encuesta por teléfono, pero sí me gusta que me manden en un survey sencillo por un bot. Identifiquemos esos aspectos para que personalicemos el servicio. Todo radica en escuchar y en evaluar el impacto. Hemos tenido muchísimos casos en el instituto de organizaciones que implementan tecnologías emergentes sin tener retorno a la inversión e incluso sin usarla porque nunca hubo un análisis de un caso de negocio del impacto de esta estrategia o de buscan a veces, es que yo quiero ser la primera organización que tenga un bot que resuelva todos los tickets solos con un agente virtual. Sí, ¿y eso es lo que están buscando tus usuarios? Esa es la pregunta que yo les haría. ¿Sí o no? ¿Ese tienes la inversión? Sí, pero ¿te trae retorno esa inversión? No, entonces no lo implementes, haz otra cosa que mejor te aporte valor. Entonces es ese análisis sencillo que tenemos que hacer, preguntarnos qué valor estamos buscando, cuál es el valor esperado y el resultado final y si eso lo podemos alcanzar con la automatización. Si no, pues busquemos alguna otra solución porque tal vez el camino es más sencillo y radica en las personas, en los procesos o en la misma cultura. Excelente, muchísimas gracias. Había dicho que era la última, pero aquí llegó otra. ¿Qué países de Latinoamérica están liderando la adopción del SDI 9.0? A ver, la comunidad del SDI en Latam es grande, pero el país que está liderando es México. México tiene el mayor número de organizaciones certificadas dentro de este programa y de hecho ya hay una que está en camino a conseguir ser World Class.
son pocas en el mundo. En Europa y en el mundo tenemos hoy en día solamente 3 organizaciones que son de clase mundial y ya hay una mexicana que está en proceso de llegar. Esperemos el año que entra estarles contando que esta organización consiguió ser la primera organización certificada de clase mundial en Latinoamérica, y otras tantas que están certificadas con 4 estrellas en México, pero también está incursionando en Latinoamérica. Tenemos México, Ecuador, Colombia, Argentina, tenemos también, espero no estar omitiendo algún país, Perú, forma parte también, tenemos alguna organización del programa de certificación y se están incorporando algunos otros países de la región como también El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Entonces esperemos pronto ver alguna organización dominicana y demás países que se vayan incorporando, porque esto nos permite crecer los resultados como región, ver la evolución y también plantearnos qué retos estamos enfrentando, qué está pasando del otro lado del mundo que aquí no, qué tiene la cultura del otro lado del mundo que aquí todavía nos está costando adoptar. Y algunos datos, les voy a contar un dato relevante. Cuando hacemos este tipo de evaluaciones del estándar de certificación, nos damos cuenta que la cultura se impacta. Un dato curioso es que el concepto más alto en Emiratos Árabes Unidos es gestionando la experiencia del cliente. Y el más bajo es gestionando la experiencia del usuario, del colaborador, perdónenme. Entonces, se preocupan por la parte de afuera porque los clientes estén satisfechos, pero no internamente. O sea, las personas, sus colaboradores, no se preocupan por eso. Y en Latinoamérica, nuestro concepto más bajo es gestionando la experiencia del cliente. Y el más alto es responsabilidad social corporativa. Entonces, es ahí donde vamos viendo que alrededor del mundo nos comportamos de manera diferente, pero tenemos que evolucionar entendiendo pues las fortalezas que tenemos como región y las oportunidades comenzar a explotarlas. Excelente, muchas gracias. Un dato bien interesante. Pues aprovecho, señores, para recordarle que este webinar puede ser registrado como parte de sus puntos CPD en la plataforma de PeopleCert. Así que no olviden incluirlo en su perfil como parte de su desarrollo profesional. Si no sabes cómo hacerlo, te dejamos un corto video donde te mostramos pues cómo hacerlo en solo 2 minutos. También recordarles seguirnos en nuestras redes sociales. Al final del webinar le llegará una encuesta de satisfacción. Complétenla para hacerla llegar a Ariana cómo les fue el día de hoy. La doctora Bucio quiere darnos también un mensaje al día de hoy. Muchísimas gracias, Sandra, por todo el día de hoy. Ha sido un honor estar aquí con ustedes y no me quería ir sin hacerles una cordial invitación. Del 3 al 5 de septiembre tenemos la conferencia del Service Desk Institute para Latinoamérica y pues están cordialmente invitados. Les dejo los 2 QRs que hacen referencia a nuestra agenda. Tenemos evento virtual y evento presencial. Si están en México o quieren viajar a la Ciudad de México, los invitamos al cierre presencial que es el 5 de septiembre. De este lado les dejo el QR, se pueden registrar, es de manera gratuita. Y a la parte virtual tenemos webinars con temáticas relevantes de la industria. Hay temas de sistemas de gestión de inteligencia artificial, de las habilidades que no nos tenemos que perder en la era de la inteligencia artificial, de tecnologías también, de las herramientas de gestión de servicios, de la atención de tickets, de procesos de gestión de servicio, de liderazgo y empatía. Entonces hay una agenda bastante interesante que se las dejo aquí para que la consulten 3 y 4 de septiembre en el evento virtual, y pues estaremos validando para que también estas conferencias sean parte de los puntos para PeopleCert y pues nos va a dar mucho gusto tener a la comunidad ITCMRD en el SDI 25MX, del cual también son patrocinadores. Entonces ahí los vemos. Queremos ver conectados, quiero que compartamos conocimiento y pues no se pueden perder esta conferencia. Así es, anímense, chicos. Gracias, Ariana, por brindarnos no solo conocimiento, sino orientación estratégica, que sin duda nos ayudará a repensar el rol del Service Desk en nuestras organizaciones. Ha sido un verdadero honor contar con tu presencia. De parte de la comunidad ITCM República Dominicana, gracias por compartir tu conocimiento con nosotros y esperamos tenerte de vuelta de pronto. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes para lo que necesiten. Gracias. Pues antes de despedirnos, les invito a nuestro próximo webinar. Capacidades humanas en ciberseguridad, liderazgo, influencia y más. Una nueva oportunidad para seguir actualizándonos y transformando la gestión de servicios con visión de futuro. Gracias a todos por su participación y por supuesto su intervención con preguntas. Si quieren revivir este contenido y compartirlo con su equipo, el webinar será subido pues en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, llenen la encuesta que enviaremos al final y hasta la próxima. Un abrazo.